Imagina esto. Nuestro cerebro tiene la capacidad de captar en un instante 11 millones de bits de información, pero nosotros solo somos conscientes de 40 de ellos. 11 millones, 40. Esos 11 millones son el campo de las posibilidades, las infinitas posibilidades de las que nos habla la física cuántica. Y entonces ahí empieza uno a contemplar la idea y bueno, ¿en base a qué captamos esos 40 bits de información? Y resulta que los captamos porque el cerebro y nuestro cuerpo, la forma en que funciona, por practicidad, lo que hace es reducir la realidad a lo conocido para no tener que estar pues contemplando todas las posibilidades a cada instante. Y entonces digamos que es como se va formando nuestra personalidad, que se va haciendo de ciertas ideas, los llamados prejuicios, y en base a esos prejuicios que están instalados a nivel subconsciente, que ya se activan automáticamente, que ya no nos pide permiso o opinión, sino se echan a andar y van por delante de nosotros. Entonces es por eso que repetimos y repetimos y repetimos lo que creemos conocer de la realidad. Entonces, si alguna vez pasé por limitación económica, ya sea cuando era niña y entonces mis papás la pasaban medio mal y hubo una temporada de, ay, escóndete del lechero porque ya llegó a tocar y no tenemos con qué pagarle. Entonces esas emociones que sentí allá y entonces se quedan grabadas en mi cuerpo emocional. Esas emociones le hacen saber al cuerpo que esa realidad es importante, que tiene que tener cuidado de ella porque es terrible, horrible, espantosa. Y en base a eso me hago una idea de mí misma. Éramos esos que nos teníamos que esconder del lechero, por ejemplo. Y de acuerdo a mi personalidad, si me identifique con un personaje victimoso, entonces voy a sentir esa impotencia, ese miedo, esa frustración de no tener, de no poder. Si al contrario me identifique con un personaje empoderado, bueno, quizá esa experiencia me va a dar el impulso para lograr infinidad de cosas y entonces me voy a hacer millonario precisamente porque esa reacción emocional me hizo darle importancia a eso. Es dependiendo con el personaje que yo me identifico. Pero del mismo modo vamos relacionándonos con los demás emocionalmente. Eso que yo contengo es lo que yo desparramo, salpico a mi alrededor y atraigo lo que corresponde. Entonces, imagina esto. Si fui esa victimosa que me identifiqué con ese personaje nada empoderado, que entonces una y otra vez las cosas no me salen y entonces tengo la idea de que comienzo a leer un libro y nunca lo termino, es que nunca termino nada. Entré a la escuela y tampoco terminé eso, no sé por qué, pero una y otra vez me sucede. Y entonces después cuando mi hijo vaya a la escuela, y me llamen y me digan, su hijo va muy mal en la escuela, no está presentando los trabajos que se le piden, o no es puntual, o no está listo para los exámenes. Entonces, de 11 millones de bits de información que están, yo diría, por imaginarme algo, como flotando en el aire, yo voy a elegir los 40 que conozco que tienen relación con la idea que yo tengo de mí misma. Y entonces a través de esa idea voy a estar viendo mi relación con mi hijo, con la escuela, con la directora, con la maestra, y voy a estar proyectando ahí emocionalmente los 40 bits de información de cada instante y voy a ir recreando la realidad que he creído que es verdad.
Y entonces voy a hablar con mi hijo, por favor, ponte a estudiar, mira, voy a regañarlo, voy a gritar o voy a tratar de te voy a comprar esto, sí, haces la tarea, voy a intentar cambiar las condiciones, voy a intentar cambiar el contexto, la circunstancia, voy a tratar de cambiar el cómo es mi hijo sin reconocerme en mi hijo. Porque no voy a saber que habiendo 11 millones de bits de información a mi disposición, mi personalidad, mi subconsciente, mis emociones eligen el 40, más bien las 40 bits de información que corresponden con lo que yo siento. ¿Te imaginas esto? Puede aplicarse a cualquier cosa. Quizás si tienes problemas con tu marido, porque su mamá es insoportable. Ya sentiste eso, ya contenías tú eso. Y ese sentir te hace atraer a ese hombre con esa madre en particular. Y entonces vas a tratar de hablar con tu marido, es que tu mamá es insoportable, es que tu mamá es una grosera, es que tu mamá. Vas a entrar en el juego de la culpabilidad. Es tu mamá o eres tú que no le pones límites a tu mamá y no te vas a reconocer emocionalmente en esa relación. No vas a reconocer que habiendo 11 millones de bits de información a tu disposición, eliges 40. ¿Qué significa esto? Que cuando te diga el marido, vamos a ir a comer a casa de mi mamá, ya vas a sentir ese coraje o esa frustración o ese miedo de hoy voy a hacer la comidilla. Entonces, una vez que lo sientes, vas a ir a esa reunión y ya vas a traer esa expectativa sin tú saberlo. Tú no lo sabes, es un proceso subconsciente. Y entonces tu subconsciente ya se encargó de preparar la escena. Y cuando tú llegues ahí, habiendo 11 millones de posibilidades, tú vas a captar 40 a cada instante, los 40 que conoces. Entonces cuando tu suegra sirva un vaso de refresco y se lo dé a alguien más, tú vas a sentir que a ti no te volteó a ver, que a ti te ignora, que lo hizo a propósito, que solo está viendo la manera de fregarte, que te humilló delante de todos, ¿no? Porque esa es la idea que tienes de ti mismo y en base a esa idea, tu personalidad reduce la realidad a esos 40 bits de información en donde tú puedes ir a ocupar el lugar que has creído tener. A ver si me di a entender. Gracias.